En el episodio anterior, conocimos a Florence Cook, la adolescente que engañó a los científicos victorianos materializando a un espíritu llamado Katie King. Pero lo que ocurrió en su última aparición fue tan inquietante, que aún hoy los investigadores lo debaten. Los últimos días de Katie King. En mayo de 1874, durante una sesión en casa de Crooks, Katie King hizo un anuncio que conmocionó a todos los presentes. Con su voz característica, serena pero melancólica, declaró que su tiempo en el mundo material estaba llegando a su fin. Mi misión aquí se acerca a su conclusión, dijo Katie aquella noche. He venido para demostrar que la muerte no es el fin, que los lazos del amor trascienden las barreras entre los mundos. Pero ahora debo regresar a mi verdadero hogar. Las sesiones que siguieron estuvieron marcadas por una intensidad emocional extraordinaria. Katie parecía más sólida, más presente que nunca, como si estuviera concentrando todas sus energías para estas últimas apariciones. Habló extensamente sobre la naturaleza del más allá, describió paisajes etéreos y seres de luz que esperaban su regreso. Sir William Crookes documentó meticulosamente estas sesiones finales. En una de ellas, Katie permitió que le cortaran un mechón de cabello, que Crookes guardó cuidadosamente como evidencia física. También posó para una serie de fotografías, algunas de las cuales mostraban a Katie y Florence aparentemente en la misma habitación. La sesión final de Katie King, el 21 de mayo de 1874, las velas titilaban como si el aire se hubiera detenido. Algunos testigos juraron oír un leve suspiro, como el de un alma liberándose de un cuerpo. Luego, un silencio tan profundo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Katie apareció vestida con un elaborado vestido blanco, más elegante que nunca. Pasó toda la noche conversando con los presentes, despidiéndose de cada uno individualmente. A Sir William le entregó una rosa, diciendo, «Esta flor morirá, pero el recuerdo de lo que hemos compartido será eterno». Cuando llegó el momento de la despedida final, Katie se acercó a la cortina donde Florence permanecía en trance. Por primera vez en años, ambas figuras fueron visibles simultáneamente durante varios minutos. Katie besó la frente de Florence, susurró algo inaudible en su oído, y luego se desplazó lentamente hacia las sombras de la habitación. Recordad, fueron sus últimas palabras audibles, que el amor es el único puente verdadero entre vuestro mundo y el nuestro. Y con eso, Katie King se desvaneció para siempre. Florence despertó del trance llorando inconsolablemente. Más tarde explicaría que Katie había sido como una hermana mayor para ella, una presencia protectora que la había guiado durante los años más difíciles de su vida. Con la partida de Katie, Florence sintió que había perdido una parte esencial de sí misma. La pregunta perturbadora. Si en el siglo XIX una adolescente pudo engañar al ojo humano, ¿qué podría hacer su mente si tuviera acceso a los algoritmos que hoy crean realidades digitales? Quizás no estaríamos viendo deepfakes, estaríamos viviendo dentro de uno. La respuesta es tanto fascinante como aterradora. Florence demostró que la tecnología más avanzada para manipular la realidad no son las computadoras, es la comprensión profunda de cómo funciona la mente humana. El legado oculto. ¿Te parece más peligroso un deepfake creado por IA o uno creado por un genio de la manipulación psicológica como Florence? Los deepfakes modernos pueden ser detectados por algoritmos. Pero lo que hacía Florence era indetectable porque operaba directamente sobre la percepción humana, sin dejar rastros digitales que pudieran ser analizados. Ella nos enseña algo fundamental: en la batalla entre tecnología y psicología humana, la psicología puede ganar. Siempre. El declive de una medium. Con el paso de los años, la fiebre espiritista empezó a mostrar grietas. Otros médiums fueron desenmascarados como engaños, y la credibilidad del movimiento se debilitó. La ciencia avanzaba hacia explicaciones más materiales del universo, y el público victoriano comenzó a buscar entretenimiento en otras formas. Florence, ya casada con Edward L. G. Corner en 1874, poco después de la despedida de Katie King, intentó continuar su carrera como medium. Sin embargo, nunca logró recapturar la magia de los años de Katie. Sus nuevos espíritus guías eran menos impresionantes, más convencionales. Las materializaciones se volvieron menos frecuentes y menos convincentes.
Los críticos argumentaron que esto confirmaba sus sospechas. Florence había sido una actriz extraordinariamente talentosa, pero sin Katie King como personaje principal, su representación había perdido su poder de fascinación. Durante la década de 1880, Florence se retiró gradualmente de la escena pública. Su marido, Edward Corner, era un hombre práctico que prefería una vida familiar tranquila lejos de la controversia. La pareja se mudó a una casa más modesta en las afueras de Londres, donde Florence se concentró en ser esposa y madre. En 1899, un periodista del London Evening Standard la entrevistó en su hogar. Florence, entonces de 43 años, reflexionó sobre su extraordinaria juventud. No puedo explicar lo que sucedía en aquellas sesiones. Solo sé que era real para mí, tan real como esta conversación que estamos teniendo ahora. Katie era una parte de mí, pero también era algo completamente separado. La extraño cada día. En 1904, Florence Cook falleció a los 48 años de una enfermedad respiratoria. Murió lejos del fulgor de su juventud, pero dejó tras de sí un misterio irresuelto. Su funeral fue una ceremonia modesta, asistida principalmente por familiares y algunos viejos amigos del movimiento espiritista. Sir William Crookes, ya anciano pero aún lúcido, estuvo presente. Según testigos, permaneció largo tiempo frente al ataúd, susurrando algo que nadie pudo escuchar. El legado de una época. La historia de Florence Cook no terminó con su muerte. Durante décadas, investigadores, historiadores y ocultistas han intentado resolver el misterio de Katie King. ¿Fue Florence una medium genuina que logró materializar espíritus, o fue la más talentosa actriz de su generación? En la década de 1920, Harry Price, famoso investigador de fenómenos paranormales, examinó las fotografías y documentos dejados por Crookes. Su conclusión fue ambigua. Aunque existen evidencias que sugieren técnicas de ilusionismo, también hay aspectos de las manifestaciones de Florence Cook que desafían una explicación convencional. Los archivos fotográficos de Crookes, preservados en el University College London, siguen siendo objeto de análisis. Algunas imágenes muestran aparentes anomalías que los expertos en fotografía no han podido explicar satisfactoriamente. En una de ellas, tomada en 1874, se puede ver claramente una figura femenina de pie junto a una cortina, mientras que en el fondo se distingue la silueta de otra persona sentada. Modernas técnicas de análisis digital han revelado detalles interesantes. Los especialistas en reconocimiento facial han confirmado que Katie King y Florence Cook, aunque similares, presentan diferencias estructurales significativas en la forma del rostro, la distancia entre los ojos y la línea de la mandíbula. El psicólogo Carl Jung incluyó el caso de Florence Cook en sus estudios sobre el inconsciente colectivo. Según Jung, Florence podría haber accedido a arquetipos universales, manifestando físicamente aspectos de la psique humana que normalmente permanecen ocultos. En nuestra era de efectos especiales digitales y realidad virtual, ¿es más fácil o más difícil creer en fenómenos como los de Florence Cook? La lección para nuestra época. En un mundo obsesionado con detectar deepfakes y fake news, Florence Cook nos recuerda que el engaño más poderoso no necesita tecnología avanzada. Necesita comprensión avanzada de la naturaleza humana. Después de conocer la historia de Florence, ¿confías más en la tecnología o en tu intuición para detectar la manipulación? ¿Y crees que deberíamos estudiar a personas como Florence para protegernos mejor de la manipulación moderna? Su legado no es solo histórico. Es una advertencia y una lección para nuestra época digital. Los humanos más peligrosos no son los que dominan la tecnología, sino los que dominan a otros humanos. Reflexión final. La historia de Florence Cook es la historia de una época. Una época en que los victorianos, atrapados entre el avance implacable de la ciencia y el anhelo de lo desconocido, buscaban respuestas en salones oscuros y voces del más allá. Era un tiempo de transformación radical. Las máquinas de vapor revolucionaban el transporte, la electricidad comenzaba a iluminar las ciudades, y los descubrimientos científicos cambiaban la comprensión del mundo natural. Pero paradójicamente, cuanto más se explicaba el mundo material, más crecía el hambre por lo inexplicable. Florence Cook se convirtió en el símbolo de esta contradicción. En ella convergieron la racionalidad científica de Crookes y la necesidad emocional de creer en algo más allá de la muerte.
Su historia refleja la lucha eterna entre el escepticismo y la fe, entre lo que podemos demostrar y lo que deseamos que sea verdad. ¿Fue Florencia una visionaria que realmente abrió un portal entre dos mundos? ¿O fue simplemente una actriz prodigiosa que supo interpretar los deseos más íntimos de una sociedad sedienta de misterio? Quizás la pregunta más importante no es si Florence Cook era auténtica, sino que nos dice su historia sobre nosotros mismos. En una época donde la tecnología promete respuestas a todas las preguntas, ¿hemos perdido algo esencial al eliminar el misterio de nuestras vidas? Lo cierto es que, por un instante, en un salón victoriano, los muertos caminaron de nuevo. Y tal vez eso, independientemente de su veracidad científica, fue exactamente lo que aquellas almas victorianas necesitaban. Si mañana un médium demostrara, con pruebas irrefutables, que los espíritus pueden materializarse, ¿ustedes lo aceptarían o seguirían buscando una explicación científica? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y comparte, suscríbete y suena la campanita para que puedas recibir nuevas notificaciones de otras historias tan fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.